espero que estén uniendo un poquito más de personas y mientras eso sucede, voy a hablar un poquito de la agenda del día de hoy. Como saben, es un evento de 1 hora 40 minutos. Primero vamos a tener una breve introducción y bienvenida. Esto va a ser a cargo de las Organizaciones Unidas de GIZ Data Lab. Después vamos a tener la presentación del proyecto, que va a durar aproximadamente 40 minutos, con 3 secciones muy definidas. Primero queremos hablarles del contexto, los objetivos y la metodología de este proyecto, ¿no? ¿Por qué lo hicimos? De dónde vino y en qué se basa. Después vamos a hablar de los resultados comparativos en México, en Brasil y en Colombia, pero sobre todo mirando a 3 ciudades específicas. Y al final vamos a hablar de ciertas recomendaciones de política pública muy basadas en la experiencia de desarrollo de estos proyectos y utilizando datos de género en 3 países de Latinoamérica. Después vamos a tener un break muy breve de 5 minutos por si necesitan ir a tomar un café, etcétera. Y vamos a regresar inmediatamente con un panel de discusión con 3 expertas a quienes vamos a presentar en ese momento y que estamos muy honrados de que nos acompañen el día de hoy. Finalmente vamos a tener una discusión de 10 a 15 minutos. Si es un poquito más, eso sería excelente. Y vamos entonces, como les comentaba, a responder las preguntas que ustedes nos hayan dejado en el canal de Q&A. Muchas gracias. La siguiente. Y bueno, ahora sí, para dar entrada a este evento, queremos mencionar que somos 3 organizaciones las cuales hemos sido parte de este proyecto desde un inicio, Data Pop Alliance, Unidas y el GIZ Data Lab. Sin embargo, Unidas y GIZ Data Lab son los que promovieron este evento, los que, este proyecto y quienes lo han fondeado desde el inicio. Y por eso quisiera la palabra a Nora Loer. Ella es la asesora de Unidas y nos va a decir un poquito más sobre la organización y sobre por qué decidieron comenzar con este proyecto. Hola, Nora. Hola, buenos días y buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos. Ok, perfectamente. Bueno, en nombre de la Red de Mujeres Unidas de América Latina, Caribe y Alemania, formada a iniciativa y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, quiero darles la bienvenida a todas y todos quienes estén aquí conectados. Como ya se ha dicho, mi nombre es Nora Loer y soy asesora técnica de la Agencia de Cooperación Internacional GIZ y en esa función tengo el privilegio de estar coordinando la Red Unidas. Sí, para darles brevemente un poco de contexto, la Red Unidas fue inaugurada en mayo de 2019 y es una pieza fundamental de la iniciativa para América Latina y el Caribe del, como ya se ha dicho, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Y nuestro cometido consiste en apoyar los movimientos que abogan por los derechos de las mujeres y la equidad de género y promover el diálogo entre las personas que integran y apoyan la red. La violencia contra las mujeres y los feminicidios han sido uno de los temas centrales de la Red Unidas desde su lanzamiento y varias de nuestras organizaciones miembros tienen muchos años de experiencia en este campo, pero durante la pandemia, como se pueden imaginar, se enfrentan a nuevos retos para adquirir suficientes conocimientos y las medidas adecuadas y acceso a los grupos afectados. Es por eso como surgió este proyecto de Unidas, la GIZ Data Lab y la Data Pop Alliance, de que vamos a aprender más adelante. Y sí, surgió de la necesidad de captar y comprender mejor la vulnerabilidad exacerbada de las mujeres en el contexto de la actual pandemia. Y sí, o sea, de nuestro punto de vista, el proyecto ofrece un enfoque prometedor para las organizaciones miembros de Unidas que pueden beneficiarse de los conocimientos adquiridos y alinear mejor sus medidas y su participación activa en la ejecución del proyecto, por ejemplo, en el CODE, que es el Consejo para la Orientación del Desarrollo y la Ética del proyecto, ha garantizado su relevancia para el contexto local, que para nosotros es muy importante que pueden beneficiar las organizaciones civiles y los proveedores de servicios en el contexto local de lo que estamos haciendo. Sí, muchas gracias, Ivette. Eso sería todo por ahora. Y sí, muchas gracias y quiero
darle la palabra a mi colega Valentín, si no me equivoco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nora. Y bueno, sí, ahora le doy la palabra a Valentín Cruzpel. Él es experto en Data for Development y Digitalización del GIZ Data Lab, y sobre todo ellos estuvieron trabajando con nosotros en el proyecto en México. Adelante, Valentín. Bueno, muchas gracias, Ivette. Espero que también se me pueda escuchar bien. Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ivette, muchas gracias, Nora, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que ya están en el evento. Ya veo 70 participants, es un interés muy grande y me alegra mucho verlo. Me llamo Valentín Cruzpel, soy parte del GIZ Data Lab. Dentro de la GIZ, la organización gubernamental que implementa o que planea e implementa una gran parte de los proyectos dentro del ámbito del desarrollo internacional en nombre del gobierno alemán. En el GIZ Data Lab trabajamos en la explotación del potencial de Big Data y de inteligencia artificial para la cooperación al desarrollo. Trabajamos en diferentes experimentos y tenemos muchos proyectos, pero el proyecto del cual vamos a hablar hoy, personalmente para mí es uno de los más importantes que tenemos. Y yo creo que Nora ya ha dicho bastante sobre el contexto y Ivette también nos va a contar más, o los colegas y las colegas de Data Pop Alliance, pero solo de forma breve. Cuando empezó la pandemia el año pasado, de casi todo el mundo nos llegaron reportes de niveles de violencia contra las mujeres que estaban pues horribles, si se puede decir así. Y simplemente también se vio que no era fácil encontrar lo que se podía hacer en contra de ello. Entonces, junto con los colegas de GIZ de México, que también tenían una gran parte en el proyecto, y DataPop, buscamos alternativas y maneras innovadoras que dentro de lo que era posible en el contexto de la pandemia, cómo podíamos contribuir algo a la lucha contra la violencia contra las mujeres, que obviamente era un tema supremamente importante ya antes de la pandemia. Y bueno, no quiero ocupar más espacio y tiempo. Me gusta mucho ver el interés en el evento y por ahora muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ivette y sí, I'm looking forward to the event. Gracias, Valentín. Igual nos encanta ver a muchísima gente conectada. Y antes de pasar ya a la presentación como tal de los resultados y del proyecto, pues voy a decir unas palabras de Data Pop Alliance, que de hecho es la organización de la que yo formo parte. Nosotros tenemos más o menos 7 años trabajando con datos para el bien común. Uno de nuestros ejes de trabajo, de hecho, es género, y de ahí que surge pues esta conexión con Unidas y con el Data Lab para trabajar juntos. Nosotros proveímos, digamos, como el lado del expertise en investigación y científicos de datos para la parte del desarrollo como tal del proyecto, pero tuvimos el apoyo también muy cercano de 3 asesoras en datos y en género. Para México fue una representante de la Universidad de las Naciones Unidas. En Colombia, pues Ana Martínez, que es fundadora de Core Woman, y en Brasil, Ana Adobachi, de hecho, que es una de nuestras panelistas y que vamos a presentar más adelante en este evento. La siguiente, por favor, Sara. Bueno, de hecho, ahora le dejo la palabra a Sara, a mi colega, que nos va a dar esta introducción al proyecto y contarnos de qué va. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, por esa introducción. Ahora vamos a pasar ya como tal a explicar un poco de qué fue este proyecto y cuáles fueron sus etapas y objetivos. Este proyecto básicamente se enfoca en ser un modelo analítico para identificar las capacidades multidimensionales de registrar y reportar violencia contra las mujeres y niñas en México, Bogotá y Sao Paulo. Principalmente queríamos empezar un poco sobre la problemática que nos llevó a concebir este proyecto, y es que veíamos que tanto antes como después de la pandemia habían cifras bastante alarmantes sobre la violencia contra la mujer en estos diferentes casos, específicamente en Latinoamérica en general, y nos llamó la atención que esto solamente representaba la punta del iceberg del problema. Es decir, unos estudios muestran que solamente el 12% de las mujeres en Latinoamérica reportan la violencia contra la mujer, lo cual nos lleva a nosotros a cuestionarnos
cómo podíamos aprovechar los datos que ya existían, tanto los administrativos como los no tradicionales, para poder entender un poco más sobre esta problemática de la violencia doméstica y de igual manera generar políticas públicas que ayudaran a combatirla en los diferentes contextos que examinamos. A partir de esto planteamos ya una pregunta mucho más específica, que era cuáles son los factores que impactan el reporte y registro de casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, incluyendo el contexto de la pandemia COVID. En este sentido, el proyecto se centró básicamente en dos puntos principales, que por un lado era poder producir insumos para que tomadores de decisiones que estaban encargados en la lucha contra la violencia contra la mujer pudieran proveer mejores servicios a las mujeres sobrevivientes de esta problemática, y por otro lado también contribuir a la literatura de factores que afectan la violencia contra la mujer antes y después de una pandemia como la de COVID-19. Estos dos objetivos lo hicimos con la finalidad de poder generar resultados que contribuyan a llenar esas brechas de información, de datos que existen en Latinoamérica, y poder de igual manera contribuir a generar un mejor ambiente para las mujeres en la región. Ahora, en cuanto a lo que enmarcó la parte teórica de nuestro proyecto, nos centramos en la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito doméstico, primero mirando una perspectiva de violencia de género y luego mirando diferentes tipos de violencia que estaban dentro de esa, como la violencia de pareja, la violencia familiar o doméstica y la violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, nosotros queríamos centrar el proyecto en quien sufre la violencia, en este caso, es decir, las mujeres y niñas, y queríamos centrarnos en un ámbito muy específico, que era el ámbito doméstico, para poder examinar cómo este se había afectado por medio de diferentes medidas de la pandemia del COVID, como lo fue el confinamiento. En este enfoque que tenemos de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito doméstico, incluimos todos los tipos de violencia, es decir, ya sea física, sexual, económica o psicológica. Por el otro lado, otro aspecto fundamental del proyecto es la parte de capacidades, ya que es un proyecto que mira las capacidades que tienen las mujeres de poder denunciar o reportar este tipo de violencias. Y este término lo cogemos de la teoría de Amartya Sen, donde él explica cómo todas las personas están enmarcadas en los funcionamientos o los logros que están comprendidos por el ser y hacer. En este caso, en nuestro caso del proyecto, el ser sería el poder estar informada, el tener la información sobre cómo poder denunciar o poder reportar un tipo de violencia, y el hacer, que ya sería como tal el acto de denunciar esa violencia o el de buscar ayuda. Estos funcionamientos y logros es lo que determinan las capacidades de las personas, pero estas capacidades están enmarcadas bajo el entorno en el que está la persona. Es decir, esas políticas sociales y económicas que les permiten o no denunciar. En nuestro caso serían los servicios de atención a las víctimas de violencia, las fiscalías, o si hay un personal calificado, y las leyes en lugar para que estas mujeres puedan denunciar. En ese sentido, el término capacidades que utilizamos en este proyecto es precisamente esas oportunidades que otorga el Estado, que pueden facilitar o obstaculizar la posibilidad de hacer una denuncia de registro y de buscar ayuda si una mujer sufre violencia. Precisamente queríamos adoptar este término donde la responsabilidad principalmente recae sobre esas oportunidades que le brinda el Estado, y no tanto sobre la misma agencia de la mujer. Ya teniendo claro un poco esta parte teórica, pasamos un poco a la parte de cómo se desarrolló el proyecto en su parte metodológica, y nosotros adoptamos principalmente una metodología de métodos mixtos e iterativa, donde teníamos una parte cuantitativa y una parte cualitativa. En la parte cuantitativa hicimos un análisis de datos tradicionales y Big Data, donde utilizamos diferentes bases administrativas en diferentes niveles de los tres contextos, que fueron Bogotá, México y Sao Paulo. De igual manera, utilizamos los reportes de movilidad de Google y de Facebook Data for Good en esta parte de análisis de Big Data. Por otro lado, teníamos también la parte de análisis cualitativo, donde hicimos 2 entrevistas semiestructuradas a mujeres en 3 diferentes sectores, en Bogotá y en Sao Paulo, quienes nos ayudaron mucho en la parte de validar el trabajo que habíamos hecho previamente, que era la parte de revisión de literatura, donde revisamos alrededor de 147 artículos con un enfoque regional en América Latina en 3 diferentes idiomas, que era inglés, español y portugués. Ahora, toda esta parte, tanto la parte cuantitativa como cualitativa, estuvo asesorada y guiada por un consejo asesor de orientación de desarrollo y ética, quienes nos acompañaron en cada país con alrededor de 14 expertas por cada país, y donde hicimos alrededor de 3 sesiones en cada uno de
diferentes contextos y ellos básicamente nos daban guías en la parte del manejo ético de investigación y en la parte de manejo de datos, de cómo podíamos hacer mejor uso de los datos y nos daban recomendaciones de diferentes bases o de cómo era la mejor manera de proseguir con el proyecto. Por último, les quiero hablar un poco sobre ya como tal, cómo fue el desarrollo de este proyecto y principalmente quiero mencionar que se dividió en 2 etapas. En la primera etapa estaba la parte de poder mapear la prevalencia de violencia contra las mujeres y niñas y en esta etapa utilizamos básicamente lo que fueron los datos administrativos, es decir, esas diferentes fuentes de los gobiernos y de cada país, que eran como las líneas de atención a ayuda, los informes policiales, las medidas de protección y los registros de atención psicosocial. Esta información lo que nos daba era el total de número de casos reportados por cada contexto. Luego, en una segunda etapa, ya queríamos ahondar un poco más en ese trabajo que hicimos de revisión de literatura y medir el impacto de los factores de riesgo que tenían sobre la capacidad de reportar. En este sentido, utilizamos diferentes bases ya de datos no tradicionales, como fueron los reportes de movilidad de Google y el Facebook Data for Good, al igual que las encuestas nacionales de los diferentes países. Y en este caso, lo que obtuvimos era la probabilidad que una mujer reporte dadas ciertas características, es decir, los factores de riesgo que estaban inmersos en esta relación. Por último, estas 2 etapas nos llevaron al objetivo principal del proyecto, que era poder crear este modelo de capacidad que sería visto como una herramienta de visualización de datos, donde teníamos los mapas de las diferentes ciudades, en el caso de Bogotá, el caso de Sao Paulo, y para el de México, que fue un poco diferente, donde miramos todo el país. Basándonos en el ejemplo de Ciudad de México, se extrapoló el modelo, hicimos la herramienta de visualización para todo el país. En estos diferentes mapas, en estas diferentes herramientas de visualización, lo que queríamos ver era la identificación de la capacidad de registro y reporte en las diferentes áreas, donde estábamos divididos por diferentes granularidades espaciales, que para el caso de Bogotá fue localidad, para el caso de Sao Paulo fue subprefectura y para el caso de México como tal del país fue el municipio. Ahora voy a pasarle la palabra a mi colega Ciña, que nos va a presentar un poco sobre los resultados y hacer el análisis de la prevalencia reportada para el proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los resultados los vamos a dividir en 2 secciones. La primera parte va a ser el análisis de la prevalencia reportada y la segunda parte, el análisis de los factores de riesgo. Con respecto a la prevalencia reportada, es importante situarnos en dónde estamos nosotros trabajando, es decir, los datos que nosotros analizamos. En este diagrama azul que presentamos, el círculo más chico son los datos oficiales o administrativos que fueron compartidos para el estudio. Es solamente sobre estos datos que está basado nuestro estudio, es decir, nosotros lo llamamos la punta del iceberg. Estos datos pertenecen a otro conjunto de datos más grande que corresponde a la violencia reportada, es decir, todos los registros administrativos y oficiales que se reportan en cada uno de los países. Después tenemos una estimación de violencia en general realizada a nivel nacional, ya sea por las instituciones nacionales de estadística o por instituciones de salud, en donde nos dan una estimación a nivel nacional, en algunas ocasiones con una granularidad espacial más baja, sobre la violencia, sobre el porcentaje de violencia que existe en cada uno de los países. Sin embargo, estas encuestas se realizan en periodos largos de tiempo, entonces no conocemos a ciencia cierta lo que pasa dentro de esos periodos y no conocemos el comportamiento a través del tiempo de la violencia contra las mujeres, lo cual llamamos la cifra negra. Ya sobre este diagrama, los datos que fueron compartidos para los 3 países y en donde se basa nuestro estudio, para México, los datos compartidos fueron llamadas de Locatel, línea mujeres, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y llamadas al 911 compartidas por el C5. Para Bogotá, fueron los datos de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, datos de Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, las estadísticas delictivas de CIEDCO. Y para Sao Paulo fueron los informes policiales dados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo, las medidas de protección dadas por el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo y llamadas y mensajes por WhatsApp
que se dieron a través de un proyecto Justiceiras y la aplicación Rappi. La siguiente, por favor. Con respecto a México, podemos ver estas dos bases de datos. Uno son las llamadas de línea mujeres y los otros son los procesos, las carpetas de investigación. Los naranjas son las carpetas de investigación. Podemos ver que hay un gran decremento durante abril-mayo, periodos correspondientes a donde hubo la cuarentena más fuerte. Y por el contrario, las llamadas muestran un incremento desde el mes de febrero, el cual conserva este comportamiento durante la cuarentena. Siguiente, por favor. Con respecto a Bogotá, las llamadas, ya sea de línea púrpura como las de la línea 155, registran también un incremento el inicio de la cuarentena, y este incremento se mantiene de cierta manera. Y por otro lado, las bases de la policía, por ejemplo, muestran un decremento en el inicio de la cuarentena. Siguiente, por favor. Con respecto a Sao Paulo, en rojo hasta abajo vamos a ver este proyecto Rappi y Justiceiras. Este proyecto inició en marzo del 2020, entonces es por eso que a partir de ese momento comienza a ver estos registros. Y por otro lado vemos, por ejemplo, el número 190 muestra un decremento y después inicia un incremento a partir de agosto más o menos. Por otro lado, todo lo que corresponde al tribunal de la Secretaría de Seguridad o a los datos de tribunal muestran un decremento a partir de febrero, marzo, y después de, digamos, junio, julio, empieza de nuevo a estabilizarse tal como estaba el comportamiento anterior. Estos son los datos de toda la ciudad, sin ningún cambio estadístico o lo que sea. Siguiente, por favor. Nosotros, para realizar nuestro primer acercamiento a lo que estamos estudiando, lo que realizamos en Bogotá y en Sao Paulo fue adicionar todos estos registros y ponerlos con respecto al total de mujeres por localidad en Bogotá o por su prefectura en Sao Paulo. Por su parte, en México, utilizando los datos de la encuesta ENDIRE de INEGI, logramos poner esta sumatoria de registros de las bases que teníamos, pero con respecto al total de mujeres con probabilidad de riesgo de violencia. Es decir, ENDIRE tiene una estimación de las mujeres que sufren violencia, entonces nosotros pudimos hacer nuestra estimación con respecto a este porcentaje de mujeres que pueden estar en riesgo de sufrir violencia. Y además pudimos restar la posibilidad de registros dobles, es decir, el porcentaje de mujeres que pudieron hacer una llamada y al mismo tiempo metieron una demanda. De esta manera, de cierta manera, evitamos conteos dobles. Cabe recalcar que esto fue posible solamente gracias a las estimaciones de ENDIRE del 2016. Teniendo ya esta prevalencia, lo único que realizamos para cada uno de las ciudades por separado fue calcular los cuantiles para poder mostrar estos datos en términos de un semáforo. El primer cuantil va a corresponder al número 1, el segundo cuantil al número 2, o sea, todos los datos que están entre 0 y 1 van a corresponder al número 1, todos los datos que están entre el cuantil 1 y el cuantil 2 van a corresponder al número 2, los datos correspondientes entre el cuantil 2 y el cuantil 3 al número 3, y los datos correspondientes entre el cuantil 3 y el máximo de cada muestra van a corresponder al número 4. Siguiente, por favor. De esta manera, para cada una de las ciudades vamos a poder tener cada semana, porque mi granularidad temporal agrupamos los datos por semana, vamos a poder tener un control sobre el número de registros o reportes por cada uno de los municipios en México, de localidades en Bogotá y de subprefecturas en Sao Paulo. Por ejemplo, en la Ciudad de México podemos observar que la delegación Cuauhtémoc tiene el mayor número de registros con respecto a la población de mujeres, y por el contrario, Milpa Alta tiene el menor número de registros.
De igual manera, en Bogotá, Candelaria tiene el mayor número de registros, o en Sao Paulo, por ejemplo, podemos ver Casa Verde tiene el mayor número de registros con respecto a la población. Siguiente, por favor. Ahora, la segunda parte de los resultados va a ser la parte correspondiente a los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo, como lo comentó mi colega Sara al inicio, están basados en 147 artículos de investigación y validados por las encuestas realizadas. De esta manera vamos a dividir nuestros factores en los factores estructurales, es decir, la exposición intergeneracional e intersección a la opresión de la clase, raza y género, que es el sexismo, el racismo y desigualdades socioeconómicas. Los factores de riesgo que implican una mayor vulnerabilidad a sufrir violencia, se dividieron en institucionales, comunitarios, relacionales y personales, y añadimos una tercera rama, que son los correspondientes al COVID y al confinamiento, que corresponden a la interrupción de servicios públicos, al aislamiento social, a una red de apoyo social limitada y al incremento en la carga de cuidados, incremento en el malestar y vulnerabilidad económica. Siguiente, pues, por favor. A pesar de que teníamos todo este listado de factores, algunos de estos datos no estaban disponibles o es muy difícil medirlos, y en particular para esta presentación solo utilizamos los factores que pueden ser comparables en las 3 ciudades. De esta manera, en los transversales utilizamos la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. En los personales utilizamos edad, estado civil, escolaridad y paridad, el número de hijos vivos. Y los relacionados al COVID, estudiamos el comportamiento en la movilidad de cada una de las ciudades. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos como de los factores comunitarios por cada una de las ciudades. Tenemos Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá. En la izquierda, Sao Paulo, como se lee esta gráfica, es la probabilidad de las mujeres de registrar, dado que tienen esta característica. Entonces, en la de la izquierda tenemos que es más alta la probabilidad, dado que las mujeres viven en cuartos, hay más de 3 personas compartiendo la misma habitación, y en segundo lugar, viven cerca de los servicios esenciales y no esenciales, es decir, zonas no aisladas. En Colombia, por su parte, del lado derecho, las mujeres que más registran o que piden ayuda son mujeres que no son partícipes en el proceso de desarme, no participan en el proceso de desarme, no son víctimas de conflicto armado y no son víctimas de desplazamiento. Esa es la probabilidad. Y por su parte, el factor comunitario en Ciudad de México, el único que tenemos datos es con respecto a la cohesión social. Siguiente, por favor. Ciña, creo que tú eres la que está presentando. Dentro de los factores personales, los vamos a ver en la subcategoría de edad. En cuanto a la edad, las mujeres que más reportan son las mujeres entre 30 y 49 años en Ciudad de México y en Bogotá entre 20 y 40 años. Esto depende de cómo se dividen la edad, los rangos de edad en cada una de las ciudades. Siguiente, por favor. Los factores personales con respecto al estado civil. En Sao Paulo, las mujeres que tienen más probabilidad de reportar son las mujeres que viven en unión libre. Las siguientes en Ciudad de México son las mujeres que están solteras y en Bogotá son las mujeres que están solteras y en segundo lugar, muy poca diferencia, las mujeres que viven en unión libre. Siguiente, por favor. Dentro de los factores personales, en las entrevistas y en la revisión de literatura en Bogotá y en Sao Paulo, fue mapeado directamente la raza. Sin embargo,
directamente en los datos, vemos que la diferencia entre preta, parda y branca, no hay gran diferencia en la probabilidad de que estas mujeres reporten. Y este dato se confirma también con la encuesta del Fórum Brasileiro de Seguridad Pública, Datafolha, de 2019, que muestra que las mujeres negras y blancas comparten cifras muy similares en cuanto a la violencia doméstica sufrida. Es importante ver aquí la diferencia que existe entre violencia doméstica y violencia en la calle, ya que en la calle sí hay una diferencia en más o menos del 8% entre la violencia que sufren las mujeres negras y la violencia que sufren las mujeres blancas. Siguiente, por favor. Con respecto a los factores correspondientes al COVID, el factor principal que se utilizó es el factor de movilidad. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo y en la Ciudad de México, la tendencia con respecto a la movilidad es no significativa. Es decir, en el cambio de la movilidad, que es el eje de las Y, no hay una tendencia que cambie del cambio de movilidad con respecto al número de reportes. Sin embargo, en Bogotá lo que observamos en el eje de las X es el número de reportes y en el eje de las Y es el cambio en la movilidad. Mientras disminuye la movilidad, mientras más disminuye la movilidad hacia comercio, recreación y trabajo, más aumenta el número de reportes. Por el contrario, mientras más aumenta la movilidad hacia la vivienda, más aumenta el número de reportes. Aquí podemos ver entonces que existe una fuerte influencia del confinamiento con respecto al número de reportes, una fuerte relación. Siguiente, por favor. Ahora dejo a mi colega Ana la parte de conclusión y recomendaciones. Muchas gracias, Cinia. Pues ahora yo hablaré un poco de las recomendaciones que surgieron del análisis de los datos de este proyecto. La siguiente, por favor. Gracias. Los expertos en materia de género y datos vienen destacando y reforzando que cada vez más es necesaria la obtención de datos, tanto tradicionales como no tradicionales, especialmente Big Data, que sean de calidad y cuenten con esta desagregación de género para estudiar fenómenos como la violencia contra las mujeres de forma completa, integrada y estructural. Esto se debe a que la gran mayoría de la información que se ha recogido a nivel global y que se sigue recogiendo desde datos económicos hasta datos médicos, pasando por datos sobre la violencia, son datos sobre hombres. Dicho esto, y la experiencia que hemos tenido a través del desarrollo de este proyecto, haciendo uso de los datos explicados anteriormente, hay 8 principales recomendaciones que se agrupan en 4 áreas o temas diferentes. La siguiente, por favor. Entonces, hay estas 8 principales recomendaciones que se agrupan en 4 áreas o temas diferentes que queremos proponer tanto para los responsables por la formulación de políticas públicas como para otros investigadores o académicos que también trabajan con el uso de datos para combatir el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Estas áreas de recomendación son, en primer lugar, el acceso a los datos. En segundo lugar, la cobertura y el desglose de estos datos. En tercer lugar, la calidad. Y en cuarto, la gobernanza de los datos. Explicaré los 2 primeros grupos con más detalle y luego pasaré la palabra a mi colega Julie para que explique los 2 últimos. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la primera recomendación, es decir, incrementar el acceso a datos abiertos, estructurados y de calidad y o eficientar procesos de solicitud de acceso, esta recomendación se basa principalmente en el gran reto que fue para nosotros obtener acceso a los datos estudiados en este proyecto, especialmente en el contexto de São Paulo y México.
Tomando como ejemplo el caso de San Paulo, como se informó antes, tuvimos acceso a 4 bases de datos principales, que en realidad eran 6 bases de datos, porque las bases de datos provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública se subdividen en 4 categorías, y luego uno del Tribunal de Justicia, y otra que obtuvimos a través de un memorando de entendimiento, ya que es una base de datos formada por un proyecto independiente. En el caso de las bases de datos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal de Justicia, o sea, las bases de datos administrativas, con excepción de las bases de datos de homicidios y feminicidios, todas se obtuvieron a través de la Ley de Acceso a la Información y nos tomó en promedio un mes para acceder a estas bases. Sin embargo, no solo el tiempo de espera fue uno de los principales problemas que tuvimos, sino precisamente el mapeo de quiénes eran los organismos públicos responsables de la administración y gestión de estas bases de datos. Tardamos una media de un mes en identificar quiénes eran de hecho estos organismos, porque cada nueva solicitud que hacíamos nos dirigían a otras instituciones que a su vez te dirigían de nuevo a otra institución hasta que finalmente encontramos quién era el responsable de esta base administrativa. Este fue el caso de las llamadas a la línea 190, por ejemplo. Aunque la principal dependencia responsable es la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de esta tenemos la Policía Militar y la Policía Civil, y cada una es responsable de la administración de diferentes servicios. Por lo tanto, tuvimos que hacer diferentes solicitudes a cada uno de estos cuerpos de la policía para tener acceso a los datos sobre violencia doméstica. Lo mismo ocurrió en el caso de México con las bases de las llamadas al servicio 911, la línea nacional de emergencias, que solo envió sus bases 2 meses después de la primera solicitud. En el caso de Bogotá, debido a que la ciudad tiene una cultura estructurada de datos y acceso a la información, después de identificar quién era la institución responsable por el manejo de las bases de datos y hacer la solicitud a través de peticiones y correos electrónicos, tardamos en promedio solo 1 semana en recibirlos. Pero es importante señalar que este es el caso particular y específico de Bogotá y no se aplica necesariamente a todo el país de Colombia. La siguiente, por favor. En cuanto a la recomendación 2, sugerimos el necesario aumento de la granularidad espacial y temporal, incluyendo la recogida de datos e información de zonas aisladas, remotas y rurales. En el caso de los 3 países, recibimos bases que no pudimos utilizar porque no tenían la granularidad necesaria para captar este número de reportes y la incidencia de violencia, y que eran fundamentales para comprender mejor la prevalencia de la violencia contra las mujeres, pues en los casos de San Paulo y Colombia, el número de reportes solamente. Este es el caso de las llamadas del Disque 180, que es la línea nacional para denunciar la violencia contra las mujeres en Brasil. Lo mismo ocurre con las llamadas a la línea 911 en México, que en realidad se usaron a nivel Ciudad de México para estimar la prevalencia reportada, pero no para extrapolar los resultados a nivel nacional. Y finalmente, también en el caso de las bases de medicina legal en Bogotá, donde la granularidad mensual no nos permitió incluir esta base. La siguiente, por favor. Y por último, en cuanto a los indicadores sociodemográficos, tanto de las víctimas de la violencia como de los agresores, uno de los principales problemas que tuvimos y que encontramos es precisamente la falta de estos indicadores. Son pocos y a veces pues ni siquiera existen. Sin embargo, cómo entender y estudiar estos factores personales y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres si no conocemos las características de las mujeres que son víctimas y denuncian, reportan. Lo mismo ocurre con los agresores. ¿Cómo podemos implementar programas de reeducación social, especialmente programas con perspectiva de género, si no conocemos las características personales de estos agresores? Aquí presentamos, por ejemplo, algunos de estos factores sociodemográficos. Podemos ver que la información sobre la mujer
cabeza de familia, cabeza de hogar, el grupo étnico o la identidad de género son informaciones que solo encontramos en las bases de datos de Bogotá. O en el caso de la raza, que solo encontramos en Brasil. Pues ahora paso la palabra a mi colega Julie, que explicará las dos siguientes recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, Ana. La siguiente slide, por favor. A seguir les voy a presentar entonces recomendaciones que tenemos agregadas en dos categorías. Por un lado, acerca de la calidad de los datos y por otro lado, acerca de gobernanza de datos. Entonces, empezando con calidad de los datos. Esta recomendación se concentra a nivel nacional. Se podrían hacer recomendaciones alrededor de este tema a nivel regional, pero por lo mismo de nuestro enfoque del proyecto, pudimos experimentar a nivel nacional que hay una necesidad de aprimorar la definición que permite clasificar los diferentes tipos de violencia de género, especialmente la manera como se traducen en los datos sobre este fenómeno. Entonces, para tomar el ejemplo de Brasil, tenemos la Ley María da Peña, que es emblemática por su calidad a nivel internacional y que propone una definición bastante amplia de violencia de género, que se entiende como toda acción u omisión que está basada en el género que causa muerte, lesiones, sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos y daños morales o materiales. ¿Cómo se traduce eso en términos de los datos? Bueno, si tomamos de ejemplo dos bases de datos a las cuales tuvimos acceso, por un lado los registros policiales, por otro lado las medidas de protección. Observamos en el caso de los registros policiales que tenemos delitos clasificados en formas bastante diferentes, ¿no? Tenemos delitos contra la persona, contra el patrimonio, que siguen siendo definiciones bastante abrangentes, aunque muy relacionadas a la propia Ley María da Peña, pero que al momento de limpiar los datos pues nos generó duda de cómo mantenerlos, ¿no? De cómo considerarlos, por qué tenemos este enfoque específico que nos explicó Sara de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Si tomamos el ejemplo de las medidas de protección, pues nos damos cuenta que tuvimos más de 50 descripciones acerca de los diferentes delitos que había en esta base, algunos que no eran suficientemente explícitos como para integrarlos en nuestro análisis. Por ejemplo, hecho atípico, explosión, crímenes del Sistema Nacional de Armas, ¿no? ¿Cómo consideramos estos datos dada la definición y el ámbito que le estábamos dando a nuestro proyecto? Pasando a la siguiente slide, les comento entonces nuestra segunda recomendación en términos de calidad de datos. Como mencionó Ana, tuvimos acceso a datos que provenían de diferentes instituciones, ¿no? Y eso genera una dificultad, ¿no? Generó tiempo para acceso a los datos. Pero tuvimos que hacer esos pedidos a esas diversas instituciones porque esas instituciones eran las que tenían los datos, ¿no? Y eso pasa porque esos datos se generan al utilizar los diferentes servicios de apoyo a mujeres que reportan o que buscan asistencia. Y entonces esos servicios son proporcionados por diferentes instituciones. Asimismo, existe en esos datos la posibilidad de duplicidad en los registros, ya que una misma mujer podría buscar hacer su reporte de apoyo o su búsqueda de apoyo a través de dos o más canales, ¿no? De ahí viene nuestra segunda recomendación en términos de calidad de los datos. Es muy importante que se pueda medir la incidencia de usuarios que utilizan más de un servicio, ¿no? Para evitar esta cuestión de la duplicidad en los datos. Pasando a la siguiente slide, eso era en términos de calidad de datos. Ahora, en términos de gobernanza de datos, ¿no? De la misma forma que las recomendaciones anteriores se basa en nuestra experiencia al desarrollar este proyecto, pero también se basa en la experiencia de Data Pop Alliance de investigar y proponer estrategias acerca de manejo ético y respetuoso de la privacidad cuando se utiliza datos, así como el rol de los datos en términos de avanzar mejores políticas públicas. Como ya dijimos, ¿no? Tuvimos acceso a datos que venían de diferentes instituciones. Cada institución maneja sus propios indicadores, sus estándares, ¿no? Tiene su propia forma de manejar los datos. Ya claro que son servicios diferentes, pero sí habría mucho valor en que se comunicaran más esas instituciones y pudieran generar una mejor articulación y una mejor interoperabilidad entre esos datos. Segundo,
tienen que estar más claros los lineamientos de ética y privacidad de datos de cualquier fase de uso de los datos. Es decir, al compartir los datos, a recolectar los datos, al interpretar los datos, ¿no? Son datos que son sumamente sensibles y entonces requieren que sean más transparentes, de hecho, esos lineamientos de ética, y que sean más consolidados. Y por último, una recomendación general que tiene que ver con la relevancia de proyectos como este proyecto que estamos desarrollando, como otros proyectos que se están desarrollando acerca del uso de datos sobre cuestiones de violencia contra las mujeres, sobre cuestiones de violencia de género, que es el uso de evidencia para informar políticas públicas de violencia contra mujeres, que pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos de estas políticas. Por ejemplo, generar mejores estrategias en términos de rutas de atención basadas en esta misma incidencia de usuarios por servicio, que no solo nos permitiría en las bases de datos evitar duplicidad, pero también proveer un mejor servicio a estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, evitando que tengan que contar su historia una y otra vez cuando van a cada uno de los diferentes servicios. Acá terminamos la parte de recomendaciones. Vuelvo a pasar la palabra a mi colega Iber. Gracias. Gracias, Yuli. Estaba quitándome el mute. No, pues gracias a Yuli, a Cinia, a Sara, a Ana por compartir este contenido y contarnos sobre el proyecto. Y ahora vamos a tener un pequeño receso para que puedan tomar un café, ir al baño, etcétera. Regresamos exactamente a las 9:53 hora México, lo cual pueden traducir en 10:43 Colombia, etcétera, 12:43 Brasil. Y los esperamos para escuchar el panel que tenemos con Ana Dobachi, con Andrea Ramírez Pisco y con Adriana Pérez. Muchas gracias. Por favor, no se desconecten, dejen encendido su Zoom y en 5 minutitos estamos de vuelta. Listo, pues estamos de vuelta con el evento de hoy, con el webinar sobre registro y reporte de violencia doméstica contra mujeres y niñas en Latinoamérica. Ya hablamos sobre el proyecto específico en los 3 contextos y sobre los resultados. Y ahora nos gustaría escuchar sobre vamos a tener un panel de discusión con 3 expertos que va a durar aproximadamente 30 minutos. La siguiente, por favor. Bueno, pues los voy a presentar. Hoy nos acompaña Ana Dobachi, que es directora ejecutiva y fundadora de Women Friendly en Brasil. También Andrea Ramírez Pisco, que es directora de gestión del conocimiento en la Secretaría de la Mujer en Bogotá. Y finalmente, Adriana Pérez Amador, que trabaja como subdirectora de investigación en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o lo que llamamos acá en México, el INEGI. Bienvenidas a todas. Si quieren encender sus cámaras, si es posible, adelante, si no, no hay ningún problema. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a saltar directo a la discusión, porque creo que a través de las preguntas vamos a escuchar un poco más sobre quiénes son ustedes, sobre su experiencia, etcétera. Y la primera, de hecho, tiene que ver con los resultados del proyecto. Ustedes las 3 han estado involucradas de manera muy cercana con nosotras a lo largo del mismo. Y quisiéramos saber de ustedes, ¿cuáles creen que son los resultados que son más relevantes para su trabajo o en su contexto? Y si hubiera posibilidad de extender el proyecto y de que sea sostenible en el futuro, ¿en qué aspectos creen que sería importante profundizar para garantizar la calidad de los resultados y el impacto de los mismos? No sé quién quiere empezar. Ana, Andrea, Adriana. Hola, buenos días, soy Adriana. Traté de iniciar mi video, pero no estoy habilitada para ello. Entonces, a lo mejor ustedes puedan ayudar o así lo dejamos. Ender, si nos puedes ayudar, él nos está ayudando con los permisos. ¿Nos puedes ayudar a que Ana, Andrea y Adriana tengan permiso para compartir video, por favor? Listo, ya estoy asignando los roles. Muchas gracias. Creo que ya puedes, Adriana. Perfecto, ya me vi. Buenos días. Muchas gracias. Aquí. ¿Quieres comenzar compartiéndonos tu punto de opinión sobre la primera pregunta que lanzamos? Ok, o sea, respecto a los resultados, a la relevancia de los resultados y qué aspectos serían importantes profundizar. Bueno,
Bueno, primero que nada, les felicito mucho por el esfuerzo enorme que hicieron para llevar a cabo este proyecto. El hecho de que pueda ser comparativo en 3 contextos latinoamericanos lo hace sumamente valioso, porque de alguna manera también permite complementar los resultados y hacer pues ciertas suposiciones respecto a aquellos ámbitos que quedan ocultos en algunos de los contextos, ¿no? O sea, como que estos resultados pueden hablarse entre sí y ayudar a comprender mejor el problema a nivel Latinoamérica. Es excelente que desde mi punto de vista por primera vez se trate de abordar el cómo mejorar la capacidad para hacer visible la violencia, porque efectivamente tenemos muchos estudios sobre factores de riesgo de sufrir la violencia. Bueno, incluso en México pues contamos con estadística oficial, con esta encuesta que en el caso de México pudo proveer la estimación sobre la cifra negra y sobre las características o sobre los elementos que te hacen susceptible de sufrir violencia, pero este proyecto aborda un tema fundamental que tiene que ver con un problema general que es tanto el reporte como la denuncia de la violencia de género. Y pues creo que es una llamada de atención para bueno, en mi caso, para las oficinas nacionales de estadística, para ver de qué manera se puede mejorar el reporte. O sea, el registro puede estar conformado tanto por reportes, o sea, por solicitudes de ayuda a instituciones, o sea, por este, digamos, ámbito de la seguridad que se enmarca todavía en el primer componente de la seguridad, que es la seguridad pública, o en este caso la seguridad en el ámbito privado. Y por otro lado está el ámbito de la procuración de justicia, donde ya una persona tiene que acudir a levantar una denuncia para que se le haga justicia. Entonces, el registro en sí, o sea, los registros administrativos, pues pueden estar integrados tanto por reportes de ayuda como por denuncias, como en el caso del Banco de Información en México, como por aquellos casos que han sido atendidos. Sin embargo, bueno, pues sabemos que los casos atendidos son, o sea, no sé, un 12%. Entonces, lo que quisiéramos pues saber es qué incentivos son necesarios para incidir en este comportamiento cotidiano de las personas para aumentar el registro, o sea, más allá de los factores que ustedes han identificado, pues este también es un asunto de salud pública. Entonces, más allá de todas estas cuestiones estructurales, de todas estas cuestiones comunitarias, ¿de qué manera podríamos incidir para modificar este comportamiento cotidiano y que estos reportes puedan ser más, pues puedan tener una mayor cobertura, un mayor desglose y una mayor continuidad? O sea, porque la vía para mejorar, o sea, de acuerdo con los resultados de ustedes, o sea, la vía para mejorar la visibilidad de este fenómeno es a través de los registros. No puede ser a través de las encuestas porque no tienen la periodicidad indicada, no tienen la granularidad indicada. Tiene que ser a través de los registros. Y los registros pues pueden ser bien administrativos o pueden ser también a través de redes sociales, o a lo mejor a través de creación de plataformas que permitan que haya este tipo de registros a través no solamente de internet, a lo mejor a través de llamadas o de módulos o cuestiones por el estilo. Entonces,
pues desde mi punto de vista, pues, o sea, como que hay que seguir indagando acerca de cómo podemos modificar estos comportamientos. Y tienes toda la razón, Adriana. Todavía creo que seguramente, o sea, este proyecto, creo que lo que nos encantaría es que esta idea de, y no creemos que de hecho las encuestas no sean valiosas. Creo que el trabajo de INEGI es súper valioso, sobre todo la encuesta de Endire, pero definitivamente, exacto, los datos de reportes añaden como esta granularidad temporal, espacial, que es súper interesante y que nos permite ver como esos detalles, y habría que ver cómo lo convertimos en estrategias súper específicas, ¿no? Si son las mujeres jóvenes las que reportan, ¿por qué? Y entonces, ¿qué hacemos? Pero bueno, Andrea Andrea o Ana, ¿alguna que quiera añadir algo a esta pregunta? Si quieren, continúo yo. Sí, vale. Bueno, pues Gracias. primero que todo, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a DataPop por este excelente trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente. Para Bogotá es muy importante contar con el apoyo de ustedes en este trabajo. Y yo quisiera como complementar un poco lo que decía Adriana, pero desde la parte ya de la toma de decisiones desde el sector público. En Bogotá al menos fue muy importante y es muy importante empezar este tipo de análisis mucho más a profundidad, porque hasta hace un año, por ejemplo, ni la violencia intrafamiliar ni los delitos sexuales eran considerados delitos de alto impacto en Bogotá. Entonces uno iba a una mesa de seguridad con la alcaldesa, policía, ejército, como todo el staff, toda la cúpula, y no hablaban nunca de este tipo de delitos porque para ellos no eran delitos de alto impacto. Y entonces, poner en una mesa de discusión como este tipo de delitos, también parte de tener mejor información para la toma de decisiones. Sabemos que los delitos no son realmente la cifra oficial de la cantidad de violencia que pasa. Eso pasa y no pasa solamente en estas ciudades, pasa en toda Latinoamérica, pasa en muchos lugares del mundo, pero quedarnos con esa, digamos, decir que por eso no se puede tener una mejor toma de decisiones, pues lo cual es cierto, es un poco corto cuando uno ya habla desde el sector público, porque toca tomar decisiones con lo que se tenga y realmente ir un poco más allá de lo que en Bogotá hemos visto, que es pasar de la protección de los casos conocidos a la prevención de los posibles casos que empiezan a delimitarse ya con modelos un poco más predictivos como este, realmente le ayuda a uno a tener otra voz dentro de estas mesas de toma de decisión. Entonces, para mí, yo creo que además de todos los resultados relevantes, de todas estas faltas de información que conocemos, de encontrar esto, hay dos cosas que son muy importantes. Uno, esto que les digo, tener mejor información a pesar de lo acotada que sea para la toma de decisión. Todos los casos pasan y esta localidad, y este día, a esta y esta hora, a poder decir, mire, hay ciertas variables que están fuera de esas que llevamos 20 años viendo, que inciden, eso es muy importante. Y por otro lado, algo que hablábamos con Cini en su momento, era la importancia de ver cómo, yo pues viví una época en Ciudad de México, de ver cómo fenómenos culturales de Ciudad de México y de Bogotá, no sé, Sao Paulo, empiezan ya a incidir en la violencia que empezamos a ver. Entonces uno empieza a ver cómo lugares como el Cuauhtémoc en México y como la Candelaria en Bogotá, que socialmente son muy parecidos, empiezan a tener Milpa Alta y Sumapaz, que son las localidades rurales de Ciudad de México y de Bogotá, empiezan a tener también unas dinámicas particulares. Entonces creo que esto es importante porque cuando hay ciudades como Ciudad de México, que tiene una encuesta de victimización, pero hay ciudades como Bogotá que no las tiene, pero uno puede ver que hay un montón de características adicionales. Exacto. Que sí son parecidas, uno podría empezar a explorar, pasando en una ciudad, puede empezar al menos a tener alguna idea de si eso se repite en las otras. Entonces creo que esos dos temas son muy importantes y creo que para nosotros son de lo más relevante ya desde la toma de decisión, como les digo, que desde la propia investigación, que tiene otro montón de resultados muy interesantes, pero que ya se han hablado, donde creemos que es muchísimo más provechoso para nosotros como ciudad y como Secretaría de la Mujer. Por esos comentarios, Andrea, sobre todo lo que hiciste énfasis en la parte de la comparación entre Cuauhtémoc, Candelaria, Sumapaz,
No tuvimos tanto tiempo de ir en la presentación a esos detalles, pero son súper interesantes. Y bueno, Ana, ¿quieres compartirnos tu punto de vista sobre esta pregunta? Sí, por supuesto, muchas gracias. Buenas tardes, Ivete, todo el equipo, Andrea, Adriana. Perdón, primero, yo no soy hablante nativa de español, pero voy a intentar hablar despacito. Pero mira, acá en Brasil, en particular, como pueden haber visto, las búsquedas por datos fueron muy difíciles. Entonces, fue una lucha en verdad para encontrar las fuentes. Y aunque el tema de la violencia de género ocupe los espacios de debate de la prensa, la generación de datos creíbles que pueden conceder un norte a las políticas públicas no es prioridad, es la conclusión. Entonces, hoy yo creo que las políticas públicas, quizá la sociedad civil, están funcionando sin evidencias concretas y esto puede interferir en la ecuación inversiones y resultado. Y cuando yo hablo de inversiones, es energía, desarrollo de proyectos, prevención y, por supuesto, fondos. Entonces, hoy con esta investigación, logramos saber que hay distritos en São Paulo con completa ausencia de datos acerca de los registros de crímenes. Entonces, si vamos a platicar acerca de políticas públicas estructuradas para alcanzar a las mujeres en la periferia, en la comunidad, hay que colectar datos con una primera acción si deseamos acciones sistemáticas que no sean puntuales, que logren éxito para poner fin a este fenómeno con la granularidad de los distritos. Tampoco tengo miedo de decir que las estadísticas que existen pueden contarnos de una realidad de élite. Y cuando yo hablo de élite, no es solamente la élite económica, pero una élite que tenga información donde buscar soporte de la policía, canales digitales para hacer los registros. Y entonces, lo que hay de datos hoy en Brasil no nos cuenta la complejidad del problema. Yo tomé un apuntamiento de la sugerencia del equipo acerca de una oferta mejor integrada de servicios a las víctimas si tenemos datos. Mira, en Brasil, en las municipalidades, hay servicios ejemplares, pero como no hay la cultura de datos, el máximo que se pasa es el compartir el registro policial. En muchos estados hay un servicio de monitoreo de la situación de las víctimas, si están desplazadas, se sigue con su avisador, si están en un empleo. Sin embargo, esos datos no son sistematizados, tampoco compartidos. Entonces, esos son recursos muy relevantes para divulgar patrones y desarrollar prevención. Entonces, si puede indicar un camino para la continuidad de ese trabajo, yo creo que es buscar fuentes alternativas o quizá influenciar la manera como se pasan los registros de la policía acerca del tema. Buscar comprender cuáles son los retos para que las políticas públicas de seguridad logren obtener una gobernanza de datos, una generación de datos que en verdad logren apoyarnos en la lucha contra la violencia. Gobernanza es muy importante, sin duda. Hoy tenemos en Brasil el Ministerio de Derechos Humanos, que podría ser esta institución de gobernanza. Sin embargo, sabemos, hay una orientación política contraria a la transparencia. Entonces, reflexionan, ¿la sociedad civil lograría ocupar esta función? Yo no sé, porque somos un país largo, territorios es complejo, pero hoy en Brasil no podemos contar con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos para implementar una gobernanza, para facilitar la colecta de datos. Gracias. Gracias a ti, Ana. Y de hecho creo que esto me da pauta para la siguiente pregunta que tengo para ustedes. Y bueno, pues es que hemos hablado, ¿no?, de los desafíos que hay en el uso de datos de género y que faltan varias cosas que hacer para mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones de las que ya mencionamos nosotros en la presentación, recomendaciones de política pública, añadirían o cuál enfatizarían de las mencionadas en el contexto de cada uno de sus países o áreas de trabajo? Bueno, respecto al acceso de la información, en el INEGI nos regimos bajo ciertas normatividades. Una de ellas es el de asegurar la calidad de la información estadística y geográfica que se provee a la sociedad para que esta información sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna. Y bueno, bajo varios principios. Uno es la accesibilidad, la transparencia, la objetividad, la independencia, pero en el caso de la accesibilidad como principio, pues se busca que la información se presente de forma clara, de forma comprensible,
comprensible, que se garantice el acceso a la información. Y bueno, como lo discutimos varias veces en el comité de ética, pues siempre procurando este principio de confidencialidad y de reserva, que en el caso de México, pues la misma ley de información estadística y geográfica mandata. Entonces, bueno, para llevar a cabo, o sea, para lograr este principio de accesibilidad, pues sí hay ciertas directrices que, como ustedes pudieron comprobar, se llevan a cabo y pueden ser, no sé, como de utilidad para otras oficinas de estadística o incluso para otras unidades administrativas en México encargadas de generar información, en este caso de violencia o información con perspectiva de género. Y es, bueno, pues contar con un sitio institucional en Internet que bueno, que sea usual, que sea... O sea, que provea a los usuarios como esta facilidad o esta amabilidad para navegar y aprovechar la información que se va generando, aprovechar los avances tecnológicos para que haya, bueno, formas de acceso amigables. Por ejemplo, a dar acceso a los metadatos para que haya una comprensión cabal de los datos que se están analizando, publicar todos los documentos metodológicos, incluso los informes de calidad. Si ustedes han observado, pues se caracteriza cada uno de los proyectos, se habla de todas sus características metodológicas generales, las periodicidades, por ejemplo, o sea, aspectos centrales que se han tratado aquí en este ejercicio o en esta investigación, ¿no? La cobertura, el desglose, la periodicidad, si son fuentes de datos regulares o son fuentes de datos continuas, etcétera. Se generan productos estadísticos ya derivados como tabulados, o se permite que los propios usuarios puedan hacer los propios. Se implementan también acciones de comunicación, sobre todo para que la prensa pues nos ayude a divulgar este servicio público de información. Y bueno, pues se va evaluando periódicamente esta facilidad de acceso. Entonces, bueno, esas son como directrices que se siguen en el instituto con base en la normatividad para asegurar la accesibilidad de la información. El INEGI, pues bueno, también es, no solamente es una institución generadora de información estadística y geográfica, sino que por ley es la coordinadora de todo el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país. Sin embargo, pues queda todavía pendiente todo esto que hemos estado hablando respecto a, bueno, como ustedes lo vieron perfecto en el esquema que presentaron, la información que nosotros recabamos o proveemos de manera regular tiene una periodicidad quinquenal, te da una buena estimación sobre cifra negra, sobre prevalencia de violencia. En el caso es la Secretaría de Salud la que tiene la facultad de generar la información sobre casos atendidos, este banco de información, Banabim, que ustedes también consultaron. Sin embargo, no es suficiente, o sea, no es suficiente porque por un lado tenemos la estimación, por otro lado tenemos esta punta del iceberg que es el dato oficial accesible, pero nos falta todo lo demás y para ello necesitamos seguir explorando nuevas maneras de incidir en la generación de información o de registro de estos, insisto, reportes, no nada más de las denuncias, porque ya estamos en el ámbito de la procuración de justicia, que bueno, pues sabemos también es muy poca el porcentaje que llega a hasta esos ámbitos de la seguridad. O sea, necesitamos generar información desde una perspectiva de salud pública, y pues generar, o sea, no sé, yo podría decir, el instituto tiene toda la infraestructura para poder integrar información, pero el asunto es cómo incentivamos que se genere información y además de calidad, ¿no? O sea, con todos los indicadores que son necesarios para analizar la información. Entonces, no sé si debamos de crear plataformas,
digitales que se puedan descargar en los celulares, si seguimos explorando redes sociales, etcétera. Sí, de hecho, mientras estabas hablando se me ocurrió esta parte de que al menos desde nuestro punto de vista, y me encantaría como escuchar tú cómo lo ves, pero sí creemos que, aunque por ejemplo en la Ciudad de México es un caso ejemplar, su plataforma de datos abiertos, todo está muy ordenado, todos estos indicadores están ahí de manera inmediata. Cuando hablamos de otras ciudades, de otros pueblos mucho más chiquitos, zonas rurales e incluso otras ciudades importantes, los datos no tienen la misma calidad o el mismo acceso, y creo que sí nos falta como mucho más, ¿no? Para entender más allá de la Ciudad de México cuál es la dinámica a nivel nacional. Que en encuestas como en Dire creo que es justo lo que hacen, pero en datos administrativos también nos falta mucho. Sí, claro, o sea, el por qué hay una enorme diferencia entre registros de la Ciudad de México versus otros municipios, bueno, versus otras entidades, perdón, y sobre todo a nivel municipal, pues es que tiene que ver con la capacidad institucional para llevar a cabo los registros administrativos, porque, insisto, estamos en la arena del registro. Entonces, en la arena del registro, o sea, no es el INEGI o no es una institución académica quien va y busca al informante para captar la información, sino que en la arena del registro es el usuario el que tiene que ir a dar la información como un registro de un hecho vital, como nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio. Y entonces, pues está muy comprobado que aunque ha habido mejoras a través del tiempo, pues siempre ha habido diferencias regionales importantísimas en México para esta capacidad de acercarse a los sitios, a las instituciones que se encargan de llevar a cabo el registro. Claro, y de las dos formas, ¿no? De que la gente pueda acercarse y de que el Estado se ofrezca como los servicios. Muchas gracias, Adriana. Andrea, no sé si quieras compartirnos tu punto de vista. Sí, digamos, a mí me parece, pues todo lo que dice Adriana me parece súper importante, pero creo que pensar que los datos se van a mejorar solo por ser datos es un poco ambicioso. Realmente hay problemas como aquí, por ejemplo, que una mujer llama a la línea 123 a decir que está siendo víctima de violencia intrafamiliar y de inmediato la ponen como una lesión. Y al pasar en el registro como una lesión ya no hace parte de las mujeres que nosotros estamos ni siquiera atendiendo, ni contactando, claro, ni nada. Entonces, digamos, si no hay una transformación pedagógica, porque es muy pedagógica, desde las personas que están atendiendo los casos en calle, como es policía, como son las mismas comisarías de familia, como son las mujeres incluso que están atendiendo líneas como la 155 o la línea púrpura, es muy difícil tener una buena calidad de datos después. Entonces, digamos, hay un gran reto, al menos en Colombia y en otras ciudades de Latinoamérica, lo que tú decías, Ciudad de México pues está muy avanzada en esto, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos un sistema único que interopere para saber si una mujer que fue víctima de violencia intrafamiliar ya fue atendida por una comisaría de familia, ya se le dio una medida de protección, ya está en una casa de refugio siendo atendida y si el agresor ya tiene una orden judicial. Eso no existe. Entonces, si no existe ese mínimo de interoperabilidad para saber qué pasa con una sola mujer, es muy difícil también conocer, más allá del subregistro, que sabemos qué está pasando en general con todo el tema de la violencia. Pero si además de eso tenemos estos problemas de que están mal ingresados los datos, que las personas no entienden por qué en una secretaría como Hábitat o en una secretaría de movilidad tienen que estar desagregados los usuarios entre hombres y mujeres, porque es que alguna vez la escuchaba a una mujer, es algo buenísimo, y es que nadie se levanta un día viendo cómo va a ser más, cómo va a mantener más el estereotipo patriarcal en lo que hacen el día a día. No, es que son temas que la gente no sabe cómo no hacerlo o cómo hacerlo distinto. Entonces, cuando uno le dice a alguien de Hábitat como venga, dentro de su plan Terrazas, que es un plan de mejoramiento de hogares de vulnerables, cómo está distribuido hombres y mujeres, dice, no, pues a mí no me importa porque es que lo que tengo que arreglar son casas, ¿no? Pero, hombre, hay que tener una perspectiva diferente, si es una mujer jefa de hogar, un hombre jefe de hogar, porque eso incide fuertemente en la violencia, bla, bla. Entonces, la pedagogía va desde ahí, desde cómo se usan los datos
que las personas entiendan para qué se hacen, para qué se usan los datos diferenciados al menos por sexo, que las personas que están haciendo el tema directamente de violencia contra la mujer entiendan esto, o sea, no crean que ha sido fácil llevar a una mesa como las que les hablaba, que la violencia contra la mujer es un delito de alto impacto. No entendían por qué. Decían, no, pero si eso está dentro de la casa, eso no, ni la policía se tiene que meter ahí. Es decirle, hombre, sí, el 46% de las víctimas de delitos de alto impacto en Bogotá son mujeres, porque realmente la cantidad de mujeres que son víctimas de delitos sexuales, intrafamiliares y lesiones, donde lesiones no sabemos si es violencia intrafamiliar o es efectivamente una lesión, es muy alta. Entonces, realmente yo creo que uno puede añorar tener grandísimos sistemas de información muy bien hechos, con una caracterización perfecta, con el dato perfecto, pero si uno no logra hacer que las personas encargadas del manejo de datos y de la toma de decisión con esos datos entiendan por qué es tan importante tener un enfoque de género, va a ser muy difícil que eso pase. Va a ser muy difícil, o puede ser que tengamos instancias buenísimas como la mía del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, o como el que tiene Adriana en el INEGI, con muy buenos sistemas de información, pero que al final tampoco sean usados efectivamente porque sencillamente no sabe cómo hacerse. Entonces creo que esto debe ir muy amarrado, y uno de los grandes retos del uso de datos es no solamente tener el dato perfecto, sino hacer la pedagogía necesaria para que sepan cómo usar ese dato perfecto. Andrea, tienes toda la razón. Nos quedan nada más unos 3 minutos. Ana, nos encantaría escuchar tu punto de vista sobre esta pregunta. En el caso de Brasil, ¿cuáles crees que son las recomendaciones que hay que enfatizar más en el tema de manejo de uso de datos? Muchas gracias, Ivete. O que yo tengo que adherir a la charla acá es que en Brasil el trabajo está menos desarrollado, ya que es como está muy fragmentado. Cuando hablamos de los datos que hay hoy, es fragmentado. Entonces me suena que es un trabajo de un liderazgo puntual en la municipalidad, en los estados, o aunque sea en nivel federal, es un trabajo de un liderazgo puntual que ejecuta iniciativas de datos. Entonces, para mí, la primera cosa es que es necesario que tenga un enfoque en la cuestión de género, porque Brasil es una referencia en transparencia, pero no está contemplada la temática de género. Entonces, es solamente que yo tengo que contribuir. Mientras la temática de género no es una prioridad, no tenemos como hablar de colecta de datos, tampoco de transparencia. Entonces, yo quiero que la verdad tener la cuestión de la temática de género en el enfoque. Gracias. Muchas gracias, Ana. Aunque sea breve, creo que sí nos da una idea de las diferencias entre los 3 contextos. Y me da un poco de pena cortarlas. Quisiera escuchar su opinión sobre la última pregunta, pero al mismo tiempo nos quedan 15 minutos y quisiera responder a las preguntas que nos han estado enviando en el chat. Entonces, les agradezco de verdad muchísimo sus opiniones y sus comentarios. Esperemos que podamos seguir esta conversación con ustedes y con la gente que nos acompaña. Julie, si nos puedes pasar a la siguiente diapositiva. Voy a empezar a compartir algunas de las preguntas y algunas las responderé yo, otras se las voy a pasar directamente a mis colegas. Y de hecho, la primera pregunta que tenemos por aquí nos dicen, ¿hay alguna hipótesis que manejen en la investigación frente a la ocurrencia real de la violencia en pandemia a propósito de la disminución de las denuncias en contraste con el incremento de las llamadas por violencia de género, específicamente en México y en Bogotá? Cinia, ¿crees que nos podrías dar tu respuesta a esta pregunta que nos lanzan? Claro, gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a Ana, a Adriana y a Andrea por su participación. Y con respecto a esta pregunta, nosotros solamente ahorita estamos en un diagnóstico de la situación. Todavía no podemos decir esto pasó porque pasó esto, justo porque no tenemos esta calidad de datos, esta perspectiva de género dentro de los datos. Así que los datos ahí están, sabemos que los procedimientos legales disminuyeron y sabemos que las llamadas aumentaron solamente en México y en Bogotá. En Sao Paulo es mucho más ligero este aumento. Entonces, y la movilidad, como ustedes pudieron ver, en Bogotá sí se observa como una tendencia mucho más fuerte. En México y en Sao Paulo no tanto. Las cosas las estamos mostrando, estamos haciendo en términos estadísticos un análisis descriptivo de la situación.
causa-efecto, todavía no llegamos a esa parte. Gracias. Y de hecho, otra pregunta que también tenemos para ti, que nos ponen aquí. Sabemos que un tipo de dato es el administrativo generado por los servicios. Otros son datos a partir de los datos administrativos que se generen datos para un estadístico de análisis. Otros aún más son los surveys probabilísticos, las encuestas. ¿Cuáles son las recomendaciones a los sistemas estadísticos nacionales? ¿En qué camino hay que seguir en términos de trabajo, financiamiento, etcétera, para tener un mapeo completo de la violencia de género, incluyendo niños y todos los géneros, o específicamente la violencia contra las mujeres y niñas? De hecho, creo que algunas de nuestras recomendaciones presentan en ese sentido, y tal vez también ya contestó un poco nuestros 3 panelistas, pero no sé si quieras agregar algo en ese sentido, Cinia. Sí, claro. Digamos que esta es como una pregunta que incluye varias preguntas al interior. Obviamente, nuestro enfoque es hacia las mujeres. En algunos casos sí teníamos separada la información de mujeres y niñas. En el caso de México teníamos la información de Endire, por ejemplo, que era mujeres mayores de 16 años. En los casos de Sao Paulo y de Bogotá no teníamos esta información con respecto a la edad. Entonces, sin duda, algo que nos ayudó mucho en este análisis comparativo de los 3 países fue la encuesta Endire. Yo propondría, sin duda, que todos los institutos nacionales de estadística pudieran tener este tipo de encuestas que de cierta manera nos puede dar como una aproximación de qué es lo que está pasando, sabiendo que estas encuestas, por lo pronto en México, Endire, se realiza cada 4 años y que en el 2020 no se realizó por exactamente la situación del COVID. Entonces, tenemos la situación del 2016. No sabemos qué ha pasado desde el 2016 hasta ahora en el 2021. No sabemos cómo ha sido esta información. Entonces, por un lado es invertir en que las instituciones de estadística puedan tener este tipo de encuestas y tal vez realizarlas con un menor periodo entre una y otra encuesta. Eso es uno. Por otro lado, cuestiones que se han discutido y que nuestras 3 panelistas discutieron y que son parte de nuestras recomendaciones. Sin duda, yo creo que la base y el conflicto que tenemos, y no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, es esta definición de todo lo que tiene que ver con la violencia y que cada base de datos que se esté realizando pueda realizarse con una similitud de esta definición, porque para nosotros es muy difícil tratar de unir una base con la otra, sabiendo que tal vez estamos hablando de cosas diferentes. Por otro lado, claro, estamos utilizando, por ejemplo, desde una llamada a un servicio de ayuda. Eso para nosotros ya es una alarma, hasta el paso final que puede tener una mujer, que es meter una demanda hacia su agresor. Pero dentro de eso, pues hay toda una serie de pasos, y no solamente es el gobierno el que tiene que tener infraestructura, sino todas las organizaciones civiles que, como sabemos, en Latinoamérica yo creo que han sido las que más trabajo han realizado. En cada uno de estos países tenemos instituciones como Refugios Nacionales, que sin duda son de las instituciones que más trabajo han realizado de campo y que saben completamente cómo está la situación. Sin embargo, que desgraciadamente, pues, como dice Andrea, esta cultura de datos no la tenemos. Entonces, necesitamos como sociedad avanzar en eso para poder crear datos de calidad y poder utilizarlo tanto las organizaciones civiles como las organizaciones gubernamentales que trabajan en el tema. Gracias, Ivette. Totalmente, no, gracias, Cinia. Y de hecho, cabe mencionar, no sé si, creo que no nos presentamos como tal en cuanto a los roles del equipo, pero Cinia es nuestra directora de investigación en Data Pop Alliance y científica de datos. Y bueno, ha sido nuestra líder en el manejo de todas estas bases de datos. Como tal, otra de las preguntas que tenemos aquí es cómo se utilizará esta información, cómo las autoridades utilizarán esta información, por ejemplo, en la Ciudad de México. Bueno, pues algo importante que cabe recalcar aquí, creo, y voy a lanzarme a responder un poco, pero si alguna de mis colegas quiere agregar algo después, adelante. Nosotros tuvimos los CODES, que como les comentamos al inicio son los consejos de ética y desarrollo. En ellos tuvimos gente del sector civil, de la academia y de gobierno, y por ejemplo, como ven ahorita Andrea, también tuvimos en México a Dulce Cobín, que ella era la directora de datos
del portal de datos en México, sí que ahora está en la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Entonces, el hecho de que hayan estado involucradas desde un inicio para nosotros es importante porque creemos que desde ahí comienza, ¿no? El involucramiento para que esto realmente tenga un impacto. Pero más allá de eso, algo que se comentó muy rápido en la presentación, pero que no tuvimos tiempo de ahondar, es que vamos a tener una plataforma donde se van a visualizar el mapeo de la prevalencia reportada y también el impacto de estos factores de riesgo que les comentamos, y para los 3 países, ¿no? Para las 3 ciudades y en México a nivel nacional. Y la idea es que esto sea como como una forma de lanzar esta, no la bolita, pero de lanzar la idea a las organizaciones civiles y públicas de aquí no está reportando la gente, aquí falta aquí por alguna razón nos falta esto, y entonces que eso sirva para que puedan tomar otro tipo de decisiones, e incluso el modelo como tal, la parte matemática del modelo, va a estar disponible a través de GitHub, de un repositorio, es decir, todo el código detrás del modelo, lo cual puede integrarse a otros proyectos que puedan utilizar pues el conocimiento que se generó para este proyecto. Muy bien. Y otra pregunta que tenemos por aquí es, en este nueva información estará actualizándose a partir de ahora. Esa es una pregunta importante. Nosotros sí, es nuestra intención continuar haciendo la actualización de estos datos en la plataforma que les acabo de comentar. Y sin embargo, esto va a depender un poco del financiamiento y de otros aspectos para poderle darle sustentabilidad al proyecto, pero esperamos que así sea. ¿Quieres agregar algo, Ana? No, creo que ya lo dijiste todo. Gracias, Ivette. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se podría medir la violencia doméstica independientemente de las capacidades para reportarla? Sí, claro. En particular, la violencia doméstica, como todas y todos los presentes, está directamente ligada a que la persona que sufre la violencia o que un testigo puedan reportarla. Entonces, ni siquiera por cuestiones, por ejemplo, redes sociales, son datos muy, muy sesgados porque las mujeres o no tienen acceso a las redes sociales o sus teléfonos o sus redes sociales van a estar vigiladas por la persona que realiza esta violencia contra ellas. Entonces, sin duda, aquí no podemos separar las dos, es a partir de un reporte o un registro, no necesariamente tiene que ser un registro penal, simplemente es el pedir ayuda. Entonces, la idea de esta visualización es, a partir, por ejemplo, de las organizaciones civiles, es ver qué municipios, localidades o subprefecturas tienen menos reportes para tratar de poner una infraestructura y que sea más fácil que una mujer o que un testigo pueda dar o pueda pedir ayuda. Claro, esto sin duda tiene que tomarse en cuenta la seguridad tanto del testigo como de la víctima. Entonces, pues nuestro objetivo es eso, darles la herramienta a las organizaciones civiles, por un lado, y por otro lado al gobierno, para mostrarles qué está pasando en tal municipio que las mujeres no están reportando. Al final, las mujeres están en el mismo porcentaje de riesgo de violencia, sin embargo, no están reportando por alguna razón, y lo que nosotros podemos hacer es poner una infraestructura para que la mujer o un testigo pueda reportar. Gracias, esta otra pregunta se la voy a lanzar a Julie, que nos dejaron por aquí, y dice, ¿cómo abordaron la violencia basada en género entre personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género? Sí, gracias, Ivette. Es una muy buena pregunta, y si volvemos al marco teórico que nos explicó nuestra colega Sara al principio de la presentación, lo que tratamos de explicarles es que tuvimos que hacer una elección de qué tipo de violencia de género estudiar para esta primera iteración del proyecto, ¿no? Y entonces sí hubo mucha discusión en tomar la violencia de género en su definición abrangente, perdón, es decir, incluir personas con sus diferentes identidades y orientaciones sexuales, incluir personas trans, y por cuestiones de disponibilidad de datos,
elegimos hacer esta primera iteración enfocándonos particularmente en violencia contra mujeres y niñas. Por otro lado, en los datos que recibimos acerca de esas denuncias y reporte, había muy poquita información sobre identidades de género, ¿no? Si no me engaño, solo para el caso de Bogotá sí tuvimos alguna información acerca de esto. Entonces, eso reforzó esta elección, que fue más una elección estratégica para esta primera iteración del proyecto, de enfocarnos de esta forma en el proyecto. Y esto, de hecho, creo que hay otra pregunta en el chat muy relevante relacionada a este tema, Ivette, que pues justamente dice, ¿no?, que seguimos reproduciendo ese esquema binario al hablar de sexo-género, al hablar de mujeres y hombres, y eso es una dificultad que se va a tener que sobrepasar al mejorar justamente la calidad de los datos, a que existan otros tipos de opciones, ¿no?, para reportarse en términos de su sexo o género, que poco a poco se van a poder incluir en este tipo de proyectos. Y aprovechando, hay otra pregunta donde nos preguntan sobre la proporción de 12% que mencionamos sobre mujeres que registran violencia doméstica en Latinoamérica, y nos piden que les contemos un poco más sobre la fuente de ese dato. Sí, claro. De hecho, les voy a enviar en este momento el enlace en el chat para que puedan ver de qué estudio salió este dato en específico. Y es un dato, o sea, justamente uno de los problemas es que estos datos no están ampliamente disponibles, ¿no? O sea, poder hacer esta evaluación de cuántas mujeres, entre las mujeres que sufren violencia, realmente llegan a reportar o a hacer una denuncia, es una de las dificultades que existe por la misma situación de los datos que venimos platicando. Entonces es un estudio que a través de una encuesta trató de hacer esta estimación. Obviamente tiene sus límites, pueden existir otros estudios, pero les compartimos esta fuente como una de las más interesantes que encontramos. Muchas gracias, Julie. Y bueno, la última pregunta para la que nos queda, porque nos queda nada más un minuto en el evento. Ana, si nos preguntan también que les gustaría saber más sobre el material que compartimos hoy, sobre si va a haber un reporte y cómo pueden tener acceso a eso. Gracias, Ivette. Sí. Pues este material se compartirá, este webinar se está grabando, estará disponible, y también elaboraremos, como Ivette ya les informó, un informe final, con un reporte final, con toda la información sobre este proyecto, sus resultados, tanto para São Paulo cuanto para Bogotá y México. Y este reporte será público y creo que también se publicará probablemente entre mayo y junio de este mismo año. De pronto lo de México se publicará un poquito antes, pero los de São Paulo y Bogotá un poquito más adelante. Y también en la presentación de este webinar nosotros traducimos para portugués y inglés, entonces la tenemos en español, portugués e inglés. También estaremos enviando si quieren en el idioma que deseen. Gracias. No, gracias a ti, y gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad, muchas gracias por el interés, por haberse quedado a escuchar la presentación, a los panelistas. Esperamos que esto sea como una chispa que a lo mejor encienda interés en que se sigan usando estos datos para otros proyectos, porque creo que eso va realmente a promover que las autoridades sigan trabajando en mejorar la calidad y que sean más comparables, y que esto tenga un impacto efectivo realmente en las mujeres que sufren violencia o que potencialmente podrían sufrir violencia. Entonces, muchas gracias a los que nos acompañaron, y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Que estén muy bien todas y todos. ¿No puedes pasar la última diapositiva? Sé que a lo mejor ya se están yendo, pero acá está nuestro correo de Data Pop Alliance y nuestras redes sociales, por si tienen más preguntas sobre lo que escucharon. Gracias, hasta luego.